Leeremos del Apocalipsis, tercer capítulo, versos 20, leamos hasta el 22. Pues las Escrituras dicen, mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas son 3 lecciones que quiero que recuerdes de estos versos de las Escrituras. Número 1, Dios siempre está presente con nosotros. Y tu presencia no puede alejarse de Dios. No importa cómo intentes alejarte tratando de removerlo de nuestra conciencia, sigue siendo Dios. Dios siempre está listo para comunicarse con nosotros. A Él le interesan las relaciones. Y Él quiere hablarnos. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz diciendo, oye, aquí estoy. Dios siempre está listo para tener una relación con nosotros. Él quiere entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, y ser quien haga la diferencia. No sé tú, pero yo quiero personas en mi vida que hagan la diferencia, que hagan mi vida mejor, que le den valor a mi vida. Hay aquellos que te harán mejor, aquellos que te devaluarán, pero están quienes te darán valor. Y queremos dar un vistazo al acceso concedido hoy, porque Dios está listo, dispuesto. Y cuando vemos la cruz es donde Dios se encontró con la humanidad. Fue un lugar de encuentro. La razón fue restaurar nuestra relación quebrantada. Lo creas o no, todos estamos privados de la gloria de Dios. Podemos volver en el tiempo. Al principio, la razón por la que terminamos donde estamos hoy es porque, se podría decir, por nuestros ancestros, Adán y Eva. Ellos fueron los que provocaron que se nos negara el acceso. Pero Dios siempre quiere que tengamos acceso concedido. Él creó a un hombre y una mujer y les dio la mejor suite llamada el Jardín del Edén. Necesidades cubiertas, todo pagado. Y lo único que debían hacer es tener una relación con Dios. Pero el intruso vino y rompió la relación mintiéndoles. Y es lo que tenemos en la sociedad, en el mundo de hoy. Personas creyendo mentiras en vez de la verdad. Creemos mentiras sobre nosotros, creemos mentiras que otros dicen de nosotros. Pero cuando Jesucristo vino, el único propósito fue para la relación, no religión. Y yo sé que a veces las personas que nunca experimentan a Dios de forma viva, siempre lo ven desde un punto de vista religioso. El hombre hizo la religión de lo que Dios quería que fuera una relación. ¿Correcto? Y el acceso concedido revela que tu vida importa. Sé que escuchaste esa afirmación antes, pero la robaron de Jesús. Dios fue el primero en decir, toda vida importa. Por eso vino. Por eso murió. Pues si nuestra vida no le importara, Él solo hacía ¡pum! Y comenzaría todo. Pero Dios dijo, no comenzaré todo. Trabajé tan duro porque Dios sopló en el hombre aliento de vida. Dios no se destruiría a sí mismo. Así que dice, me importan mucho y voy a probar cuánto amo al hombre y estoy dispuesto a recorrer el camino para recuperarlo. Dios te busca. ¿Verdad? Agradezco que me encontró. Es cierto. Vamos, descubrí que estaba detrás de mí. Él me perseguía, me quería demasiado. Él dijo, construiré un puente entre tú y yo. Y puedes caminar sobre ese puente de regreso. Se llama la cruz. Lo que tienes que hacer es abrir y verme trabajar en tu vida. Y el acceso concedido es una imagen clara. Yo creo en el último sacrificio que Jesús hizo. Era una garantía. Y la muerte, el nacimiento y resurrección era una garantía para que tuvieras acceso concedido con Dios. Y al reflejarnos en esto este día y pensemos en Jesús y sus logros desde el vientre a la tumba, a la resurrección,
y todo lo que pasó en medio, todo lo que Jesús hizo fue por la humanidad. Él nunca hizo nada para él mismo. Él siempre fue para las personas. Él vivió una vida de sacrificio, no una egoísta. Y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Pero Dios dice, no, hay más de la vida que lo que experimentas. Y por eso es que Jesucristo vino. Él vino a revelarnos a través de la muerte y la misma resurrección cuánto nos ama. Juan capítulo 3, verso 16 dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que significa todos, ¿cierto? Dios te incluyó en su plan. Está en nosotros abrir la puerta y dejarlo entrar. Él dijo, estoy en la puerta y llamo. Pero si lo notas, la decisión solo es tuya. Dios nos dio una opción. Debemos decidirnos a elegirlo. Y ahora demos un vistazo a esta demostración del amor de Dios. La cosa radical que Dios tuvo que pasar solo para llegar a ti y a mí. El precio que pagó. Descubrí que Dios en serio, ¿quieren una más? En serio, te ama. Algunos dicen te amo. Es todo. Pero le gusta presumirlo. ¿Sabes de qué hablo? Y en serio, te amo. Te amo demasiado. Y estuvo dispuesto a construir un puente. Sacrificarlo todo. El amor radical que Dios nos tiene y la distancia que Él recorrería para alcanzarnos. Demostrar su amor por nosotros. Cuando pensamos sobre el amor, basamos el amor en desempeño. Amamos a las personas basados en lo que pueden hacer por nosotros y por cómo se desempeñan para nosotros. Pero al momento que dejan de producir, no los queremos más. Bueno, eso es amor condicional. Pero Dios nos ama incondicionalmente. ¿Alguien sabe de qué hablo? Oh, tú ves, tú crees, piensas que Dios está en contra tuya. Y bueno, algunos padres, no intento hablar por todos, pero algunos padres entienden de qué hablo. Tal vez tu hijo hace algo malo o rompe algo en casa, o tu pequeño de 3 años toma un crayón y va a tus muebles y escribe. Y en realidad te molestas. ¡Yeah! Pero, ese enojo se volvió amor. En la cruz Dios juzgó el pecado, pero al mismo tiempo amó al hombre. Ese amor rebasa toda comprensión. Solo conocemos el amor por desempeño. Amor por lo que tú haces por mí, lo que hago por ti, pero Dios dice, yo no funciono así. Yo te amo a pesar de todo. Ay, si lo entendiéramos como humanos, el mundo sería mejor. Es verdad. Él juzgó los pecados del mundo con Cristo. Cuando Él gira su cara, cuando Jesús dijo, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él no abandonó a Jesús, Él abandonó al pecado. Él dice, no puedo lidiar con eso, así que lo juzgo. Cristo se volvió el gran sacrificio por la humanidad. Y quiero que empecemos a explorar esta demostración de amor. Y en Lucas capítulo 23, este es un estudio fascinante. Esto es justo cuando Jesús fue crucificado y lo que pasó en la cima del Calvario. Tú te enfocas solo en Jesús, pero quiero enfocarme en 2 chicos este día. 2 chicos malos. Quiero hablar del bueno, el malo y el feo. Así es, porque había de todo. Jesús era el bueno. Uno de estos, el criminal, era malo y el otro era feo. Tenía mala actitud. En todo este proceso, vemos el amor de Dios siendo demostrado. Y leamos Lucas 23, verso 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron. Arrancaron su barba y lo golpearon con un látigo de 9 colas y lo colgaron de la cruz. No fue la imagen de 2 nubes que ves. Sus entrañas salían porque le clavaron una lanza en su costado. Su barba fue arrancada de su cara. Fue golpeado y desangrado.
porque creyeron que le hacían a Dios un favor. Las religiones siempre quieren hacer a Dios un favor al destruir a otros. Pero no entienden que fue Dios quien nos hizo un favor. Ahí lo crucificaron y los criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Por Dios, aún tenemos un problema ahora. Tenemos a los de la izquierda y tenemos a los de la derecha. Y sé que algunas personas están muy a la izquierda. Uno de ellos estaba lejos de la izquierda y el otro muy lejos de la derecha. Pero mira quién estaba en medio. Y todo lo que Dios quería era unir a los de la izquierda y derecha. Vamos, Él quiere unirnos, piénsalo, es verdad. No dibujar una línea de por medio. Él dice ser el puente entre el mal, el bien y lo feo. Es lo que Jesucristo vino a hacer. Y a esos dos hombres los colgaron con él. Como resultado de que quien estaba en medio de ellos, los criminales experimentaron tanto el peor día y el mejor día de sus vidas. Ese día fue el peor día. Y ya hablamos sobre el Viernes Santo. ¿Qué es bueno sobre el Viernes Santo? Fue bueno cuando supiste que no siguió muerto, se levantó. Para que yo viva de nuevo. Y pues Jesús fue colgado entre esos dos ladrones, estos dos criminales, y fue el mejor día y el peor día. El peor día porque fueron sentenciados a muerte. El mejor día ya que él tenía la respuesta para el mundo de hoy. Así es. ¿No es asombroso cómo la humanidad está a un poco más de la distancia de un brazo de lo que Dios les ofrece? A poco más de un brazo de distancia de esos ladrones. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Y él dice, oigan, si pueden tocarme, puedo sanarlos. Si pueden creer la razón por la que estoy aquí, ¿saben por qué están aquí? Saben que están aquí por la sentencia a muerte, pero ¿saben por qué estoy aquí? Y debemos saber por qué murió Cristo. La crucifixión no era algo nuevo. Lo hacían todo el tiempo. Como aviso a las personas. Te equivocas, este es tu futuro. Pero dijo Jesús, yo tengo el futuro en mis manos. Quiero mostrarles la razón por la que estoy aquí. Lee el verso 34. Dice, luego Jesús dijo, 7 veces habló Jesús en la cruz y esta fue una de ellas. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la razón por la que debemos perdonar a las personas, porque no saben lo que hacen. Muchos hacemos cosas y no sabemos por qué. Herimos a otros y no sabemos por qué los herimos. Y descubrí que los heridos hieren a otros para sentirse mejor con ellos mismos. Pero lee lo que Jesús hizo. Él dijo, Padre, perdónalos. Él no dijo, Padre, júzgalos. Él no dijo, Padre, aniquílalos. Él no dijo, Padre, sácame de aquí. Él dice, Padre, perdónalos. Porque su enfoque no estaba en él, estaba en ellos. Dios nos ama. De verdad nos ama. Nos ama. Y dividieron sus ropas. Esto pasaba al mismo tiempo. Y por su parte la gente se quedó allí observando. Así que teníamos a los espectadores. Y aún los gobernantes se burlaban de él y reían diciendo, salvó a otros, que se salve solo si es el Cristo, el elegido. Tenían comediantes entonces burlándose de Jesús, pensando que era divertido. Mejor una sonrisa barata de alguien más haciendo chistes. Nota cómo respondió Jesús a la multitud enojada y a aquellos que atestiguaron su crucifixión. Él respondió ofreciendo perdón y compasión para ellos. Y si algo nos pasa, ¿qué ofrecemos a la gente? Solo les ofrecemos un golpe. ¿No es cierto? Es lo que damos. Ofrecemos a la gente cosas. Algunos ofrecen groserías a cambio. Pero siempre ofrecemos algo. Pero ve cómo respondió Jesús, porque él entendió que el único camino de la crucifixión a la resurrección es el puente del perdón. El único camino a la libertad es el perdón. ¿Conoces personas que están amargadas? ¿Enojadas con el mundo? Se aíslan y creen que sacan a la gente, pero no perdonar te puede encerrar en una prisión.
y mantenerte ahí y darte una sentencia de por vida. Pero Jesús descubrió que la única forma en que el hombre se mueve de ser un pecador a un santo, es a través del poder del perdonar. Él no ofreció perdón solo porque se lo pidieron. Lo ofreció voluntariamente. Presenciaron la crucifixión, le respondieron a él en una forma tan negativa. Y esos que estuvieron ahí eran esos que buscaban reírse de su sufrimiento. Les gustaba reírse de las personas. Así que los que se pararon ahí y vieron la crucifixión, los espectadores, no tienen entendimiento de que él lo hacía por ellos. Pensaron que solo era otro show. Bueno, vayamos y veamos la crucifixión. Veamos a quién matarán hoy. Esa era su actitud. Aquellos que violentamente participaron en la crucifixión eran los soldados que llevaron la lanza y las estacas que clavaron en sus muñecas y en sus pies. Esos que pusieron la corona de espinas en su cabeza, aquellos que rompieron su túnica y dijeron, profetízanos. Lo golpearon y dijeron, ¿quién te golpea? En todo eso Jesús nunca respondió una palabra hasta que estuvo en la cruz. Aquellos que no entendían la naturaleza significativa de esa hora. Y pido a Dios que podamos entender la naturaleza de esa hora, de que no solo se trata de vestirnos y venir a la iglesia la mañana del domingo de la resurrección. Se trata de la vida. Se trata de tu vida y también de mi vida y el perdón de Dios. No es como si dijéramos, te perdono, pero no olvido. Recuerdo lo que nos hiciste en el pasado. ¿Ah? Queremos guardarlo y repetirlo una y otra vez. Eso no es perdón. El perdón significa que debes soltar eso. Te libero de tu error. ¿Ves por qué necesitamos salvarnos? ¿Ves por qué debemos tener a Jesús en el corazón? Porque solo no podemos hacer eso. Pero Dios es el que tiene los recursos del perdón, y cuando aprendemos a liberarlo como Él lo liberó, nos liberamos. Vamos, saben que es verdad. ¿Y qué es el perdón? Es redención. El perdón es sacrificio y el perdón es incondicional. Incondicional. No hay nada que puedas hacer por Él. Él solo te ama, porque así lo decidió. Sin desempeño. Lo único que debes decir es lo recibo. Él ofrece perdón cuando es lo más lejano en nuestra mente. Ellos no pensaban en Dios, perdóname. Ellos se reían, decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, desháganse de él. Eran cosas políticas las que sucedían ahí, porque pensaban que él derrocaría a Roma y construiría un reino. Habló sobre el reino de Dios, el reino del cielo. Pensaron que él vendría a derrocar a Roma. Eso no pasó, porque él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Cierto? Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Él ofreció perdón cuando no se lo pedimos. Él ofreció perdón cuando pensamos que no lo necesitábamos. A veces creemos que no necesitamos el perdón. Soy una buena persona. Ayudé a la anciana a cruzar la calle la semana pasada. Puse $1 en la canasta de la Cruz Roja. Y nos sentimos bien con nosotros cuando hacemos algo bueno. Le das $5 a alguien. No es por obras de justicia que hemos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es Dios reteniendo lo que nos merecemos y dándonos lo que no merecemos. Es lo que Dios ofrece. Y Él ofrece perdón. Ofrece perdón de una forma que no podemos repetir. Ofrece perdón incluso cuando no tengamos forma de pagarlo. Y cuando alguien hace algo bueno por nosotros, preguntamos, ¿cuánto cuesta? Porque queremos sentirnos bien con nosotros. Pero Dios dice, no hay precio en esto. No puedes pagar por tu salvación. Sé que la religión te dice, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer lo otro, y hacer esto y eso y lo demás, y tú sigues haciendo en la misma condición.
Pero Dios dice, no puedes cambiarte, yo soy el único que puede cambiarte. Muchas personas tratarán de hacer resoluciones de año nuevo diciendo, bueno, voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer eso por 2 días. Ay, vamos, ¿cuántos al principio de año dijeron que iban a ejercitarse y voy a recuperar mi figura? ¿Ah? Y te levantas el primer día del año nuevo y todo fresco y todos están, a la siguiente mañana y el siguiente mes y el siguiente mes. La humanidad no puede cambiar solo sin Dios. Quiero decir eso de nuevo. La humanidad no puede cambiar solo sin Dios. No puedes tener paz externa si no hay paz interna. Claro que sí. Vamos, la paz no llega con la falta de guerras. Tú debes tener paz en ti. Y esa paz viene de Dios. Él es el príncipe de la paz. Mi paz les doy. No como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cuando Jesucristo vino, Él vino a restaurar a la humanidad, a su derecho y privilegio que tenían con Dios. ¿Correcto? Y el perdón ofrecido por Jesús es suficiente para todos. No hay escasez. Yo sé que hablamos de escasez. Y bueno, no usamos mucho el agua, pues ahorramos, decimos ahorra esto, ahorra aquello, ahorra. Esto ha sido por generaciones. A Dios nunca se le terminará. El perdón. A veces crees que te lo terminaste. Crees que el perdón es limitado. Pedro trató eso con Jesús. Cuando Jesús hablaba sobre dar, Pedro dijo, mi Señor, discúlpame, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Pedro tenía algo que decir. Él deseaba que Jesús dijera unas 7 veces. Entonces significa que la 8ª puedo enojarme. Y es que nos enojamos rápido. ¿Cuántos saben eso? Aguantamos por un segundo y después es todo. Perdemos la cabeza. Pero Él dice no continuamente. Necesitamos a Jesús. Por eso debemos ser salvados. Porque sin Cristo no tienes la aptitud o la capacidad de hacerlo. Pero cuando Dios entra en ti, el que perdona, entra en tu corazón. Él entra en tu mente. Y ahí, Él puede interponer el perdón. Y su perdón fue suficiente para todos, pero no siempre es recibido por todos. Aunque está disponible, no todos lo reciben. La razón por la que el mundo está en el estado que está hoy es porque no recibió lo que Jesús ofreció. Ve tu propia existencia y lo que Jesús hizo por tu vida, que cuando experimentaste a Cristo y te transformó desde adentro, ve que eres diferente. Ahora eres un activo para la sociedad, no un pasivo. ¿Cierto, amigos? No debo preocuparme por meterme en problemas, porque Dios saca los problemas de mí, es la verdad. Él me salvó. Era un niño rebelde, pero Jesús puso la obediencia dentro de mí. Sé cómo someterme, sé cómo ser obediente ahora, debido a lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Cuando recibí su perdón, Él me liberó. Es cierto. Vamos. Soy un hombre libre. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por mí. Debes hacer esto personal, amigo. En el verso 36 dice, los soldados también se burlaban. Esto es justo después de que dijo, perdónalos. Intensificaron las burlas. Cuando colgaba de ahí, Padre, perdónalos. Ahora habla solo. Ellos se burlaban. Pero Jesús continuó con el perdón. Los soldados también se burlaban diciendo, le ofrecían vinagre y le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate solo. Una inscripción fue escrita sobre él en letras griegas, latín y hebreo. Este es el Rey de los judíos. No es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Él no se limita solo a cierta raza de personas. Él murió por todos. Así es. Y pensaban que él estaba limitado. No, él no estaba limitado. Era por todos. Si alguien tiene derecho a sentir resentimiento contra la humanidad, Jesús lo tiene. Porque Él hizo esto por ellos y ellos no lo apreciaron. ¿Te molesta cuando haces cosas por personas que no lo aprecian?
No quieres hacerlo más, ¿cierto? Rayos, yo lo hice, no lo apreciaron. Y pues no lo hiciste por amor desde el principio. Lo hiciste basado en el desempeño. Pero Dios perdona basado en su naturaleza. Cuando liberó a la humanidad del pecado de alta traición, es porque Dios amó tanto, eso es el amor, la naturaleza de Dios, y usó su poder. Dios no es poder, Dios es amor. Todo lo que Dios hace es para redimirnos, para devolvernos a la relación con Él. Y Dios espera que cada persona descubra eso. Estaban muriendo, pero uno reconoció la oportunidad cuando uno decidió creer y clamar a Jesús por salvación, mientras el otro solo buscaba alivio de las consecuencias de su crimen. Debemos preocuparnos por nuestra alma. Debemos preocuparnos. ¿Cómo estoy listo para conocer a Dios? Encontrarás a quienes dirán, oh, no creo en Dios. Ay, eres una persona herida. No hay ateos. No hay tal cosa. Solo están enojados con la religión. Nunca conocieron a Dios antes. ¿Cómo puedes odiar a alguien que no conoces? ¿Ah? Cuando Saúl de Tarso pensaba que hacía un favor a Dios al destruir a los cristianos, él tuvo un encuentro con Dios y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay una transformación ahí que sucedió. Pero este hombre moría. Estaba al borde de la eternidad. Es muy importante cómo sales de esta vida, porque la forma en que salgas determina tu destino. ¿Cómo puedes decir que no crees en Dios? Hay quienes dejan este planeta todos los días. Siempre me gusta probar a los ateos y cuando dicen, yo no creo en Dios, digo, ¿qué pasaría si subes a un avión y apagaran el motor? Te garantizo que clamarías su nombre. ¿Ah? Has llegado por atrás de una persona y le dices, ¡bu! Dicen, ¡ay, por Dios! Bueno, sí, tu Dios. Él es Dios ahora, ¿eh? ¡Ay, mi Dios! Tu Dios. Es burla. Sí. ¡Ay, mi Dios! Es burla. Nunca lo usen de nuevo. No nos burlamos de Dios. Lo reverenciamos. Lo respetamos. ¿Me escuchan? Respetamos a Dios. Cuando digo, ¡ay, mi Dios!, lo llamo porque tengo necesidad de que Él venga a mi corazón y entre en mi vida y haga algo conmigo. Llámalo y Él responderá. Y te mostrará cosas grandes y poderosas que tú no conocías. Dios siempre responderá a aquellos que lo busquen. Este hombre no buscó a Dios, blasfemó contra Dios, aunque estaba muriendo. Lo que creas sobre Jesús determinará, finalmente, el resultado de tu destino eterno. Lo que crees sobre Él. Algunas personas creen que es una persona buena, sí, fue un buen maestro. Vi al presidente de Siria alguna vez, alguien lo entrevistó y dijo, bueno, él es musulmán, y dijo, hoy sí, Jesús fue un hombre bueno. Le grité a la televisión y dije, no, Él es el Salvador. Él es más que solo un buen hombre, alguien genial o una celebridad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue Jesús. ¿Cierto? Él es Jesús. Él fue un sustituto. Él es el que sangró y murió para que tú seas salvo. Jesús no solo murió con pecadores, Él murió por ellos. Esa es la diferencia. Cuando ves en el principio, Él fue el último Adán y el primer Adán murió con Eva. Pero el último Adán murió por nosotros. Es verdad, hay una diferencia ahí. Él moría por ellos, pero el de la izquierda no sabía eso. Él solo lo vio como un buen hombre, y todo lo que quería era alivio. Él no se daba cuenta que eso determinaba su destino. El resultado de tu destino eterno se determina por lo que crees.
Y tampoco creas que tú no morirás. Le digo a las personas cuando hago funerales, y bueno, es algo triste, cuando las personas pierden a un amado y todas esas cosas, pero debes recordar cuando pasas por la caja y ves dentro de ella, es mejor que te veas. ¿Por qué se quedan callados? ¿Cuántos creen en el cielo? ¿Cuántos creen en el cielo? Bueno, si Jesús no vuelve, debes morir para llegar al cielo. ¿Mm? ¿Por qué tienes miedo? Dios remueve el aguijón de la muerte. Para nosotros estar ausentes del cuerpo es estar ¿dónde? Presente con el Señor. No debemos tener miedo. Pero yo siempre le digo a los pecadores, ahí está tu pasado, pensemos sobre eso. Tal vez tú sigues. ¿No lo sabes? Este oponente mío quiere morir. Y después de la muerte, viene el juicio. Estaba muriendo. Algunos creen que las personas tienen a Jesús en su mente cuando mueren y en realidad no. Él no lo tenía. En todo lo que pensaba era en su dolor. Y se unió a la multitud para ridiculizar a Jesús. Y muchas veces la gente toma decisiones basadas en la mayoría. Descubrí que la mayoría de los humanos nunca tienen la razón. ¿Ah? Tienes a esos de la izquierda que están mal. Tienes a los de la derecha que están mal. Jesús estaba en medio. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. ¿Están oyéndome? Y en el verso 42, entonces él dijo, Jesús es el mismo que le dijo al otro, no temas a Dios. Porque de un modo, al estar colgado ahí en la cruz, él giró su cabeza y trató de enfocarse en Jesús, y él notó lo que Jesús dijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras penetraron en su corazón y descubrió que él no era un hombre ordinario. Porque los humanos no hacen eso. Los humanos no ven a los niños que están muriendo y le dicen a quien mató a los niños, te perdono. Los humanos no. Pero Dios lo hace. Yo no lo haría. Pero Dios lo hace. La única forma en que puedo perdonar es con el perdón de Dios. Como Él me ha perdonado, yo perdono a otros. Pero lee lo que Él dice. Le dijo a Jesús. Él habla con el Señor. Ve la palabra que usó. Él no dijo rabí. Él no dijo buen maestro. Él no dijo hombre religioso. Él dijo Señor. Cada rodilla debe arrodillarse. Cada lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cierto? Y cuando tú y yo hacemos esa confesión, la Biblia dice que entonces somos ¿qué? Salvos. Con el corazón creemos, con la boca confesamos el señorío de Cristo. ¿Y qué pasa? El cambio sucedió ¿dónde? Por dentro. Así que este fue el primero que se convirtió. Fue el primero que se convirtió. Después de que Jesús murió, fue este hombre. ¿Y cómo fue convertido? Porque él creyó en el perdón. Él creyó que cuando Dios perdona y lo aceptamos, puede transformar nuestra vida. Él dice, Señor, recuérdame cuando vayas a tu reino. Y Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Vamos! Su vida no terminó, su vida comenzó. Y esa es la alegría de servir a Dios. Cuando se trata de Cristo, tu vida no termina. Algunos dicen, cuando vaya a Jesús, entonces dejaré de fumar, beber, tragar y correr con quienes lo hacen. Bueno, eso pasará. Pero no es el propósito. Porque Él comienza a trabajar de adentro. Y algunos tienen residuos. Conozco creyentes que aún tienen residuos, siguen fumando hierba. Pero conocen a Jesús. Lo que deben decir es, mantente en la cruz, bebé, sigue buscando, Jesús hará algo en ti. El que comenzó la obra en ti, ¿qué? La va a terminar y la terminará. Y debemos dejar que Dios termine lo que comienza. ¿Ah? Tengo amigos creyentes. Y bueno, hay cosas que hacen. Yo no quiero hacer eso. Solo no quiero hacerlo. Soy como Ricky Temple. ¿Sabes que Ricky Temple estuvo aquí una vez? Y bueno, él decía, yo no bebo. Él dijo, la razón por la que no bebo es porque podría gustarme mucho.
porque conocía su herencia, sabía de dónde venía. Él sabía lo que Dios le perdonó. Al que mucho se le perdona, mucho se le requiere. El pastor Paul, él era adicto a las drogas, rockero, maldecía, y puedo usar más, ¿eh? Él decía, sigan trayendo, él decía eso y mucho más. Mi primera presentación al pastor Paul Stagg, antes de volverse pastor, la primera vez que lo conocí fue en mi oficina, y él dijo una palabrota. No sé si lo recuerdas, pero lo hizo. Verá, esta es mi novia. Vivimos juntos. Ese era él. Yo solo hice como Jesús, Padre, perdónalo. Así es. Pero la razón por la que hacía eso es porque tenía residuos de su vida pasada. Y mientras más caminaba con Dios, más de esas cosas se caían. Mientras más cerca estés de Dios, más te volverás como Jesús. Así es, si aún luchas en la vida, Dios aún te ama, pero Él tiene más para ti de lo que experimentas ahora. Lo que tienes que hacer es acercarte a Jesús. Ella dijo, si pudiera tocar la orilla de su túnica, ¡oh, mi Dios, esto cambiará! Y por eso Dios nunca quiere que nos sentemos en la posición del juez, el jurado y el verdugo. Porque Jesús no nos dejó de ejemplo menospreciar a otros y menos juzgarlos por lo que hacen. Él dice, perdónalos. Debes caminar como lugares, como el centro comercial y decirles, te perdono, como Jesús. ¿Ah? ¿Alguien se te mete en la autopista? No le hagas una grosería. ¿Sabes cómo hacerlo? No, di, te perdono, en el nombre de Jesús. Tendríamos un mejor mundo si fuéramos por ahí perdonando a las personas más que condenándolas, porque el perdón liberó a este hombre de su actitud. Y ese era el problema, su actitud. Dios mostró gracia en la cruz. Y la gracia es la riqueza de Dios a expensas de Cristo, aunque no lo mereciéramos. Nota que cuando Jesús dijo al hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso, no fue bautizado en agua. Aunque es algo maravilloso que hay que hacer cuando somos salvos, debo ser bautizado. Dices, me identifico con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Es un símbolo de tu amor por Dios. Él no tenía tiempo de hacer eso. Él no tenía tiempo de ir a la iglesia. Hay tantas cosas que creemos que la gente debe tener antes de ser salvos. Él no lo tenía. Él solo tenía, Señor, recuérdame. Si tomamos esa clase de actitud, no habría suficiente espacio en las iglesias en América para las personas de Dios. No es que no quieran ir a la iglesia, es por cómo los tratan cuando vienen. Vamos, es verdad. ¿Ah? La iglesia es un hospital. No para los santos. Porque cuando vas al hospital, recibes un remedio, ahora estás sano. Traes enfermos al hospital. No voy al hospital y me siento en la cama porque estoy bien. Cuando me enfermo, quiero ir ahí. Eso debería ser la iglesia. Este lugar debería estar lleno con todo tipo de personas. Cuando voy a Brasil, bueno, tenemos ahí a 6,000 personas. Todos ellos alaban a Dios con lágrimas en los ojos y luego me dicen, bueno, estaba torcido, era miembro de una pandilla, este es eso, este es esto, este es aquello, ese es lo otro. Y yo veo a todas esas personas, hay muchas prostitutas y digo, vaya, pero tenían lágrimas en los ojos, porque están agradecidos. Porque Jesús vio más allá de sus fallas y Él vio la necesidad de salvación. ¿Siguen aquí? Entonces el acceso concedido se basa en el hecho de que Dios ha decidido recibirnos a sus expensas. Él pagó por todo. ¿Qué bien te hace si alguien te compra un boleto a Hawái, primera clase, hotel 5 estrellas, y tú nunca vas al aeropuerto para subir al avión e ir? Incluso con lo que hicieron por ti. Sí, bien, puedo ir a Hawái. Sí, alguien me compró un boleto. Bueno, ¿vas a ir? No está activado, no está concedido hasta que estés dispuesto a subir a ese avión
Llegar al aeropuerto, subir al avión, sentarte en primera clase. Claro que sí, vamos. Y te sientes ahí soñando, Hawái, aquí voy. No sé tú, pero tengo un boleto. Se llama salvación. Y ya abordé. Y voy directo al cielo. Y un día diré, adiós tierra. Hola, cielo, aquí voy. Vamos, por favor. Todo por su gracia. Este hombre recibió lo que Dios tenía para ofrecer basado en lo primero que hizo. Él se examinó y reconoció que era un pecador que necesitaba salvación. Tenemos dificultad para reconocerlo. Es donde las personas se atoran. Especialmente en esta cultura. Todos creemos ser buenos. Porque, bueno, ayudamos personas y en el Día de Acción de Gracias vamos y ayudamos. Creemos, tomamos, ayudamos a los pobres y a los necesitados en el Día de Acción de Gracias. En Navidad un par de dólares en el bote de la Cruz Roja y decimos entonces, sí, soy bueno. En serio. Es lo que creemos porque hicimos algo bueno. Y nunca reconoceremos que somos pecadores. Pero la Biblia dice que todos. Vamos, eso incluye a todos. Porque todos hemos pecado. Y nos alejamos de la gloria de Dios. El pecado es lo que todos tenemos en común, pero nadie habla de eso. Todos pecamos, todos nosotros. Está en nuestro ADN. ¿Cómo sé eso? Bueno, sabemos que los bebés no son pecadores. Sí lo son. Son pecadores. Son pecadores. Incluyendo los tuyos. Le dije a mis hijos cuando crecían, eres pagano, debes ser salvado. ¿A cuánto les han mentido sus hijos? La primera vez que tu hijo te mintió. Pero tú pensaste, ¡ay, por Dios, qué pasó! Yo no lo crié así. Está en ellos. Puedes tomar a un pequeño niño, tal vez de 1 año o 2, y ponerlo en una habitación. Bien, le pones una caja de galletas ahí. Le dices, no lo toques. Luego regresas. ¿Quién se comió las galletas? Ese niño mirará alrededor y dirá, no lo sé. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Por eso todos necesitamos ser salvados. Está en la naturaleza mentir, está en nuestra naturaleza ser deshonesto. Por eso necesitamos a Jesús. Reconocer que eres un pecador. El reconocimiento siempre precede a la transformación. Y cuando tú y yo reconocemos a Cristo como mi Señor, Señor, te necesito, me porté mal. Este hombre dice, hemos hecho mal y merecemos estar aquí. Este hombre no debe estar aquí. Pero, Señor, te pido me perdones. Y Dios está dispuesto a limpiar tus pecados. Porque la primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos solos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. La erradica es una cosa que me encanta de Dios. Al sistema del mundo le gusta guardar registros de ti. Tú lo haces, pero ya sabes, no hiciste nada malo. Tal vez no paraste en un semáforo con luz roja. Yo lo hice, sí. Si vas a la corte del condado y buscas Randy Morrison, verás que tiene una multa por pasar el rojo. Nunca lo olvidaré. Le hablo a las personas, les digo, vengan a la iglesia, a la casa de Dios. Predico, vengan a la casa de Dios. Y llegué al alto, pero no me detuve, seguí. Y un policía me vio y dije, ¿qué pasó, oficial? ¿No vio la señal de alto? Solo la ignoré. Me seguí. Alto significa detente. Y debido a nuestra naturaleza pecaminosa no queremos hacerlo. Pensamos que hicimos bien porque no me lo pasé rápido. Puse mi pie en el freno. Es una señal de alto. Puse mi pie en el freno.
¿Alguien sabe de qué hablo? ¡Rompí la ley! Porque estaba en rojo. Y siempre queremos ser mejores de lo que somos. Bueno, solo diré una mentira pequeña. Incluso hay código de color en las mentiras. Es una mentira blanca que hay sobre una café, o una caucásica, una negra y una... Sigue siendo mentira. ¿O no? ¿Qué pasó? Bueno, pensamos que somos tan buenos, pero Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos. Y eso debemos buscar, confesar para que puedas recibir perdón. Él te limpiará de tus errores. La segunda cosa, Él acepta a Jesús por quien era en verdad. ¿Aceptamos a Cristo por lo que en realidad es? ¿O para ti solo es un buen hombre? El buen Señor. Cada vez que digas eso, yo diré que necesitas ser salvado. Debe ser personal. Debe ser Señor y Salvador. Es lo que la gente no entiende. Es solo reconocer el señorío de Jesucristo sobre tu vida. Y decir, sí, yo creo. Es lo que este hombre hizo. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador no es el último día de nuestra vida. Es el comienzo. Es cuando la vida comienza a pasar. De nuevo, recuerda que fue Dios quien sopló en el hombre el aliento de la vida, y éste se volvió un ser vivo. Después de la caída, esa vida fue separada del hombre. Jesucristo vino a soplar vida en ti de nuevo. El mundo necesita vida para respirar de nuevo. Es la diferencia. Corintios dice, si un hombre está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. Lo diría así, Dios limpiará todas las cosas. Estoy tan agradecido de cuando me paré ante Dios. Él no tendrá que entrar en una corte del cielo y decir, Randy Morrison. Sí, señor. En ese tiempo hiciste esto y tú no. Eso solo pasa aquí en la tierra, porque las personas no perdonan. Pero en el cielo Dios dice, no hay libro que registre tu pasado. Lo que tiene Dios en el cielo es tu futuro. Claro que sí. Claro que sí. Es lo que me hace querer vivir por Dios, para entender que las cosas ya se perdonaron. Todo se volvió nuevo. El tercero, el criminal aprovechó el momento de oportunidad y tomó ventaja del acceso que le fue concedido por el Señor. Tomando total ventaja, él eligió creer que Jesús es el Hijo de Dios. La salvación es una elección. Elegimos vivir como queremos. Esa es la alegría de la confianza de Dios. Él no nos hizo robots, nos hizo creación con elecciones, para elegir dónde estar, elegir cómo vivir. Cada decisión que tomamos se basa en elecciones, lo que elegimos creer. Algunos creen una mentira. Descubrí que todo lo que sé, alguien me lo enseñó. Porque tú sabes y yo que no somos tan listos. Es muy importante a quién escuchamos. Un hombre en la cruz escuchó a la multitud. Escuchó a la multitud burlándose de Dios. Él se les unió. El otro decidió, aceptaré la palabra de Jesús y recibiré lo que me ofrece. La redención es la única cosa que nos lleva al perdón y al acceso a lo que Dios tiene para nosotros. No sé dónde estás hoy. Yo no tomo nada por sentado. Lo que sé es que Dios te ha concedido acceso. Puedes ser como ese hombre que sabía lo que hizo y descubrió que era castigado por sus deudas, pero Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Pero hasta que él estuviera dispuesto a decir, Señor, recuérdame cuando vayas a tu reino. Quiero que Dios te recuerde, como recuerda a muchos hoy. Y todo lo que pido que digas es, sí, Dios, recuérdame. ¿Podemos inclinar la cabeza unos minutos? Y si te hablo hoy a ti, di pastor, ese soy yo. Quiero que Dios me recuerde. ¿Ves? No necesitas mucho. Lo que necesitó ese hombre fue que reconociera su necesidad. Y es lo que Dios dice. Sé que a veces hacemos difícil que las personas acepten la salvación.
Pero verás, nunca podrás confesar todos tus pecados. El único pecado que debes confesar es tu incredulidad. El fallar en creer que lo que Dios dice es. Ese fue el pecado original, incredulidad. Pero hoy dijiste, en este día de resurrección, Señor, yo creo. Si lo dijiste tú, alza tu mano en el aire para verte. Quiero orar contigo hoy, solo levanta tu mano. No te avergüences, Jesús murió abiertamente. Dios te bendice, Dios te bendice, te bendice, te bendice, te bendice, te bendice, te bendice, te bendice. Lo haré fácil para ti. Voy a orar aquí. ¿Y tú dónde estás? Porque algunas personas se acohíben al ver cómo otros son salvados. Nadie supo que ese hombre fue salvado excepto ese hombre y Jesús. El pastor Paul se salvó y nadie lo atestiguó, nadie. Él solo supo que necesitaba al Salvador. Aquellos que levantaron la mano, oro por ustedes en el nombre de Jesús. Reconozcamos el hecho de que Jesús es el Señor. Unámonos a los que alzaron la mano. Digamos todos juntos, Dios en el cielo, vengo a ti en el nombre de Jesús. Te pido que perdones mis pecados. Pero hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Ven a mi corazón y sé mi Señor hoy. Es una historia después de la muerte de Jesucristo. Sus discípulos decidieron que volverían a pescar al mar de Galilea. Y volvieron a su vieja profesión, porque estaban muy decepcionados de Jesús. Se decepcionaron porque lo que ellos creían que hacían un movimiento fue interrumpido por los romanos al crucificar a Jesucristo. Por 3 años y medio Jesús trató de preparar los corazones de los discípulos para ese día. Pero cuando Jesús murió, los discípulos se alejaron. Pedro lo negó y el resto de ellos volvieron a su profesión. Cuando Pedro dijo voy a pescar, ellos dijeron también nosotros. Cuando siguieron a Cristo no renunciaron a sus negocios, aún tenían sus negocios. Ellos volvieron y continuaron. Y siempre tuvieron problemas al pescar, ¿cierto? Recuerden Lucas 5, cuando Pedro no pescó nada en toda la noche, él colgaba su red, Jesús pidió su bote y le enseñó a la multitud y le dijo, lánzalo a lo profundo para pescar. Y Pedro dijo, Señor, he pescado toda la noche, pero no atrapé nada. Sin embargo, a pesar de mi mala experiencia, a tu orden lo haré. Y ya conocen la historia de cómo lo hizo y atrapó muchos peces. Y su red comenzó a romperse y él experimentó milagros. Y volvieron a pescar toda la noche lo mismo. Parece que volvieron a la forma antigua de hacer las cosas. Cuando caminaban con Jesús, las cosas pasaban. Cuando decidieron no caminar con Jesús, las cosas no pasaban. Pedro volvió con los discípulos, pero estaba consternado y apenado por lo que hizo. Porque Jesús le dijo que él lo negaría. Pedro no creyó eso. Pero pasó como Jesús dijo. Y cuando Jesús resucitó de la muerte, él fue a la playa y ahí les preguntó, amigos, ¿han atrapado algo? Y dijeron, no, no atraparon nada. Luego él les dijo, lancen la red a la derecha. Y obedecieron, y la Biblia dice que atraparon muchos peces. Pedro vio eso y dijo, ¡es el Señor! Y se lanzó al agua y nadó a la orilla. Y ahí Jesús tenía preparados peces en el fuego, ya listos. Y Dios tiene cosas preparadas para ti. Dios tiene cosas preparadas para ti. Solo que no lo sabes. Pero está en tu futuro. Y ahí desayunaron esa mañana y estoy seguro que estaban pasmados. Decían, ¡ay, por Dios, es Jesús! Lo que dijo que pasaría, pasó. Y había algo de emoción, de nuevo, por seguir al Cristo resucitado. Y luego Jesús interrumpió la emoción. Él dijo, necesito hablar con Pedro. Imagino a Pedro agachando la cabeza. Él dice, tengo una pregunta triple para ti, Pedro. Y esto determinará
¿dónde estás? Descubrí que cuando Dios hace una pregunta no es porque busque una respuesta. Dios hace una pregunta para ubicarlos, para que se ubiquen solos. Cuando un maestro hace prueba no es porque el maestro no sepa el examen. El maestro hace examen para saber que saben. ¿Verdad? Y le preguntó a Pedro, dijo, Pedro, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, entonces alimenta a mis ovejas. Luego le preguntó de nuevo, ¿me amas? Él dijo, sí. Y le dijo, alimenta a mis ovejas. Y le preguntó de nuevo, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes todo. Bueno, él quería oír a Pedro decirlo. Y una pregunta que hizo Jesús para ver si el amor de Pedro era servicio de dientes para afuera o basado en autoconveniencia. Y muchas veces siempre queremos oír mensajes, y eso sucede mucho ahora con los creyentes jóvenes. Quieren oír sobre el amor de Dios y cuánto los ama Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Todas esas cosas son verdad. En realidad creo que Dios nos ama. Y sé eso porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único amado Hijo para que quien crea en Él no perezca y tenga vida eterna. Yo sé eso, experimenté esa vida eterna cuando Cristo entró en mi corazón. Sé que Dios me ama porque Él envió a Jesús. Y Jesús vino y tomó los pecados del mundo, la carga de la culpa, la carga del pecado. Ya no descansa en nuestros hombros. Jesús la tomó. Por lo tanto, no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, a quien no busca lo carnal, sino el Espíritu de Dios. Ahora somos hijos de Dios, hijos de Dios. Al momento de aceptar a Cristo, se vuelven una nueva creación. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Todo se volvió nuevo, eso lo sé. Y me emociono por eso. Y mi pregunta nunca es sobre ¿cuánto me ama Dios? Mi pregunta hacia mí es ¿cuánto amo yo a Dios? Y es ahí donde debemos hacer el trabajo. No es del lado de Dios, no es de Dios tratando de probarnos. Es demostrar a Dios que nosotros lo amamos. No importa lo que ha pasado, aún lo amamos. Porque queremos que Dios nos ame incondicionalmente, mientras lo amamos basado en condiciones. En cuanto me bendice, cuando le pido que me bendiga, lo amo. Pero al momento que retrase la bendición, yo le retraso mi amor. Y así es como queremos nuestra relación con Dios. Se basa en desempeño. Pero Dios nos ama a pesar de. Él quería decir a Pedro, no quiero servicio vacío. No digas, te amo, como dijiste antes, te apoyo, Jesús. Pero cuando llega el momento de resistir, corres y te escondes. ¿Y me amas? Él dijo, si lo haces, alimenta mis ovejas. La segunda pregunta que Jesús hizo a Pedro, al amor de Pedro, se basaba en compromiso sin sacrificio. Y a veces nuestro compromiso se basa en conveniencia, no en sacrificio. Yo siempre comparto la historia de la gallina y el puerco que caminaban por la calle, y un día en un restaurante había en la ventana un letrero diciendo tocino y huevos, $3.50. La gallina tuvo una brillante idea. La gallina dijo, hagamos una contribución. El cerdo dijo, para ti, gallina, es una contribución, pero para mí es un sacrificio. Algunos no entendieron eso. El puerco debía morir, ¿cierto? Y es fácil hacer una contribución, pero sin sacrificarse. La tercera pregunta hecha a Pedro fue, Pedro, ¿me amas? ¿Tu amor está basado en tu disposición a sacrificar tu propia vida por la causa de Cristo? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? Y después de que Pedro juró su lealtad a Jesús, él le dijo a Pedro sobre su muerte. Él dijo, bien, Pedro, tú vas a hacer esto por mí, así es como tú morirás. Vas a pasar por algunas cosas. Porque al leer la historia sobre la muerte de Pedro, él fue crucificado, pero dijo, no valgo tanto para ser crucificado como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. Así es como murió, por la causa de Cristo.
Esta vez no falló la prueba, la primera vez falló, la primera vez negó al Señor, pero tuvo una segunda oportunidad. ¿A cuántos les alegra que Dios les dé una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad? Es que Dios no juega como ustedes. Ustedes van con las reglas del béisbol, 3 strikes y fuera. Tal vez tuvieron 3 strikes, Dios dice, levántate. No, vamos a trabajar eso hasta lograrlo. Hasta que ganes. Dios se preocupa porque ganen y no pierdan. Por eso trabaja con nosotros, por eso es paciente, por eso es tolerante con nosotros, porque pues quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos ganadores. ¿Están oyéndome? El que sea vencedor le dará, no al que pierda. Por eso Él será paciente y trabajará con ustedes hasta que lo logren. Así es. Y Pedro lo logró. Pero cuando tenían la discusión sobre cómo moriría Pedro, en el verso 20 de Juan 21, Pedro, al volverse, vio al discípulo a quien Jesús amaba siguiéndolos, el que en la cena se reclinó sobre Jesús y le dijo, Señor, ¿quién te traicionará? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, verso 21, Señor, ¿qué hay de él? Aquí Jesús hablaba con Pedro, dándole a este una asignación, mostrando a Pedro su destino, y este se preocupaba por otros. Y cuando Dios les habla a ustedes, no le habla a nadie más. Y estamos tan atrapados en la sociedad, en la vida de otras personas. ¿Qué sucede en la vida de otras personas? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué no hacen eso? Como niños pequeños, ¿verdad? Le dices a tu hijo que vaya y que haga su cama, y si hay hermanos cerca, siempre dicen, bueno, pero ¿qué hay de Johnny? ¿Qué hay de Susie? Y tus padres no le dijeron a ellos, sino a ti. Jesús hablaba con Pedro, pero Pedro quería reflejar la pregunta y hacer la pregunta, Señor, ¿qué hay de Juan? Jesús respondió, si quiero que él permanezca vivo hasta que regrese, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Lo diré así, Jesús dijo, no es de tu incumbencia lo que le pase a Juan o al resto de los discípulos. ¿Tú me amas? Enfoquémonos en ti, Pedro. Y hoy quiero discutir con ustedes el tema del peligro de compararse con otros. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos como seres humanos. Es una gran falla en cada uno de nosotros el compararnos con los otros. Y no pensamos nada sobre esto. Pero ¿sabes que Dios nunca quiso que nos comparáramos con otros? Porque Él creó a cada uno y a todos como individuos únicos. ¿Por qué creemos que debemos ser iguales? Oigan, si todos somos iguales, muchos seríamos innecesarios. Me alegra que Dios me creara como soy. Así es. Amo ser yo. El enfoque es tu andar con Dios, no el andar de alguien más con Dios. Porque basamos nuestro andar con Dios en alguien más. Si alguien más no sirve a Dios, quieren dejar de servir a Dios. Si el esposo no sirve a Dios, la esposa quiere dejar de servir a Dios. Si la esposa no sirve a Dios, el esposo no quiere servir a Dios. Los niños no quieren servir a Dios. No. Es una relación muy personal. Dios no tiene nietos. Solo tiene hijos e hijas. Debemos enfocarnos en lo que somos en Dios. Dios tiene grandes planes para ti. Tenía planes para Juan, tenía planes para Santiago, tenía planes para Marcos, tenía planes para Pedro. Y todos los planes no parecen iguales. Para Pedro, Él le dijo así, vas a morir. Pero, ¿qué hay de los otros? Cuando pasamos más tiempo enfocados en lo que otros no hacen, perdemos visión de nuestro llamado en la vida.
De algún modo, cuando nos enganchamos en compararnos, nos perdemos de vista lo que Dios quiere que seamos. Porque creemos que debemos ser como otros. Si alguien más tiene éxito y ustedes no, tratan de compararse. Nuestro llamado de Dios tal vez puede no tener nada que ver con el llamado de otros. Esa es una cosa que como ministro, como pastor, yo no me comparo a esta iglesia con otras iglesias. Las personas vendrán y dirán, bueno, su iglesia no es como tal y tal iglesias. No queremos ser como tal y tal iglesias. Queremos ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Verdad? Él nos llamó para ser luz, nos llamó para ser la sal. Todos tienen un llamado diferente, pero es un llamado. Así es. Y el problema que Pedro tenía en su relación con los discípulos, siempre se comparó con ellos. En Mateo capítulo 26, Jesús dijo a sus discípulos sobre su traición, quién lo traicionaría y que sería arrestado y que lo abandonarían. Y Pedro dijo, pero Señor, no sé sobre ellos. Pero tú cuentas conmigo, yo te apoyo. Deben cuidarse cuando las personas vienen y dicen, pastor, yo lo apoyo. Son los primeros en huir. En vez de solo ser. Y hablamos. Y Pedro, él era el que, siempre metía la pata. Hubo una vez que Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y el discípulo dijo, algunos dicen, otros dicen, que eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue buena, gracias. Y él estaba orgulloso, pero no notó que Jesús dijo, esto no te fue revelado por un mortal, sino por mi Padre que está en el cielo. Y la respuesta que dijo era correcta, pero no vino de él mismo. Vino de Dios. ¿Oyeron? Y justo después de que Pedro tuviera la revelación, tuvo un demonio. Somos esquizofrénicos. En un minuto podemos decir aleluya, gracias Jesús, llegar al estacionamiento y lo siguiente es que lanzan maldiciones a alguien porque se les cruzó. No me vean de esa forma. Su aureola está chueca hoy. Pueden estar en la iglesia, alabado el Señor, pero en la calle van mostrando el dedo a las personas y tratando de correr, bendito Dios. ¡Creyentes! Necesitamos discernimiento. La Biblia dice, si caminas en el Espíritu, no llenarás la lujuria de la carne. Y a veces llenamos la lujuria de la carne. ¿Por qué? Porque no caminamos en las cosas que debemos saber como creyentes. Aunque tuvo la revelación de Jesucristo, justo después Jesús de ver a Pedro y decir, detrás de mí, Satanás. Y nunca sabes lo que posees. Todo porque Pedro tenía la puerta abierta de compararse. La comparación es uno de los más grandes enemigos de las relaciones humanas. La comparación. Cuando comparas tu casa con la de alguien más, tú puedes tener una linda casa, ¿no? Está limpia, aunque los muebles son antiguos, pero está limpia, ¿verdad? Los zapatos de los niños acomodados, muy lindos. Y luego vas con alguien que tiene una casa nueva, con más espacio que la tuya. La casa que ya disfrutabas y agradecías a Dios por bendecirte con ella. Ahora vas a la casa de alguien y porque su casa es más grande que la tuya y tienen muebles más nuevos que los tuyos, vuelves a tu casa y dices, ¡ay, vaya! Es patética. ¿Alguien de ustedes dijo, ¡ouch! Comparando. En vez de regocijarte con lo que Dios te bendijo, ¿qué pasa? Abriste la puerta para que entraran la envidia y los celos. Es cuando comparas, cuando comienzas a comparar, se abre la puerta para que el mal trabaje. ¿Me escuchan ahora? Ese fue el problema de Pedro. Muchas relaciones se dañan. ¿Por qué? Por la comparación. Cuando nos comparamos con otros, creemos que su futuro
es nuestra falta de fortuna. Se los diré así. Dicen más o menos así, ¿a dónde van? Y los planes que tienen para su vida. Luego dicen, ¿cuál es tu plan? ¿Cuántos de ustedes tienen planes para hacer ciertas cosas? Plan de ir de vacaciones en febrero y esas cosas. ¿Qué planean hacer en febrero? ¿Y por qué hacemos esas preguntas? ¿Les preguntamos porque queremos ayudarlos a ir de vacaciones? ¿O por presumir? Hay algo sobre los humanos. ¡Amamos presumir! Nunca dicen, ven a ver mi auto viejo. Oiga, pastor, venga a ver mi auto viejo. No. Venga a ver mi auto nuevo. ¿Verdad? Y no le dicen a la gente, tengo un auto viejo, tira aceite y cosas así. No. Quieren presumirles sobre su auto nuevo modelo 2017. A veces decimos cosas para molestar a las personas, hacerlos sentir celos de nosotros. Muchas veces cuando nos comparamos, pensamos sobre una bendición. Las bendiciones de alguien más seguido nos hacen luchar. Pero las personas que lo lograron, que creen que están bien, ¿cuánto se alegran cuando saben de alguien que tiene recursos o que alguien es millonario? Ustedes dicen, amigo, eso es grandioso, me alegra que seas rico. Ellos se creen mucho. ¿Ah? Nos gusta menospreciar a la gente que tiene éxito. ¿Ah? Lees en el periódico que tal y tal firmaron un contrato por $100 millones. Él no merece tanto. ¿Quién lo merece, tú? Y si tuvieras eso, estarías haciendo ese. Es difícil regocijarnos con las bendiciones de otros. Sus bendiciones son nuestra lucha, su ascenso nuestro demonio. Y su éxito a veces creemos que es nuestro fracaso. Pero Pablo en Romanos capítulo 12 y verso 15 nos muestra cómo evitar compararnos entre nosotros. ¿Cómo no compararnos? La forma en que pueden defenderse. Él nos dice en el verso 15, cuando otros son felices, esta es la Nueva Traducción Viva, cuando otros son felices, alégrense por ellos. Se los diré de nuevo. Cuando otros son felices, alégrense por ellos. ¿Podrían, con sinceridad en su corazón, alegrarse por el éxito de alguien más? Dicen eso ahora en la iglesia por temor a que les caiga un rayo. Pero no. Si alguien es bendecido y alguien me dice, recibí un aumento, tengo un ingreso de 6 cifras y tú sigues ganando solo 24,000 al año, ellos ganan 600,000 ahora, ¿cómo les cae eso? O alguien en el trabajo es ascendido y ustedes llegaron ahí antes que ellos. ¿Cómo les cae eso? Creen que ustedes lo merecen. En esta cultura tenemos una mentalidad de merecimiento. En lugar de solo decir, oye, estas cosas las puedes hacer tú que ayudaría a tu estatus en la vida. Bien dicho, Randy Morrison. Y cuando otros son felices, alégrense por ellos. Si están tristes, compartan sus penas. Y ahora nos hemos vuelto tan duros, no tenemos compasión por nada. ¿Algo sale mal para alguien? Bueno, se lo merecía. ¿Dónde está la compasión? Vivan en armonía unos con otros y no sean arrogantes. Mejor disfruten la compañía de los humildes y no crean que lo saben todo. Oh, vaya. Ya les digo, vivimos en tiempos donde la gente cree que sabe todo. Solo ve las redes sociales. Las redes sociales creo que son la red más grande que hace que las personas se comparen. Con la tecnología, tantas cosas buenas salieron de ahí. Agradezco eso y estoy agradecido ahora. Yo tengo más de 20 y tantas traducciones de la Biblia aquí en este iPad. Tengo una concordancia aquí. Tengo diccionarios aquí.
Y recuerdo los días antes de que la Internet saliera. Viajaba a otros países y yo llevaba mi oficina conmigo. Significaba una maleta con un gran diccionario así de grueso. Mi concordancia era así de grande. Tenía sobrepeso muchas veces. Tenían que cobrarme. Lo ponían abajo en el avión. Hoy puedo llevar mi mochila con mi computadora, mi iPad, y estoy listo para irme. Aún en el avión se pueden conectar, alabado Dios, y seguir trabajando. Gracias a Dios por la red. Gracias a Dios por la tecnología. Nos ha adelantado en el camino, pero esa misma tecnología puede ser peligrosa si no se usa bien. Las redes sociales han abierto una puerta para que todos tengan una opinión